Bueno, secretario de Ambiente y Servicios Públicos del municipio, Bernardo Boró, bienvenido a La Voz del Chaco. Abril, mes difícil para Resistencia, venimos de hace unos días una lluvia intensa nuevamente, como nos había pasado en enero, también un poco en febrero. ¿Cómo trabaja el municipio la emergencia que para mucha gente implica irse de su hogar, tener que irse de su hogar por el avance del agua? Bueno, muchas gracias por estar, por el espacio. Abril difícil, 2019 difícil, 2018 difícil, 2017 difícil, 2016 difícil. Sin entrar tanto en datos técnicos, pero estamos batiendo todos los récords en cuanto a milimetraje, estamos rompiendo todos los récords en cuanto a variabilidad hídrica, en cuanto a variabilidad climática. Y esto genera un repensar la ciudad. Es decir, tenemos que mirar de otra manera ese fenómeno hídrico porque eventualmente no es normal lo que estamos viviendo, pero lo que es seguro es que este tipo de fenómenos climáticos, estos cambios climáticos, han llegado para quedarse. Puede ser los cambios globales de temperatura que se dan a nivel global, que es un fenómeno de hace más de 20, 30 años que está pasando, el calentamiento global de la Tierra y la variabilidad climática que genera ciclos húmedos, que genera mayor cantidad de precipitaciones, que generan distintos fenómenos asociados que se van dando, no solo en la provincia del Chaco, estos fenómenos los estamos viendo en el litoral brasilero, lo vive la cuenca del río del Paraguay, la vive Bolivia. Es decir, siempre hemos estado en nuestra geografía sujetos a los fenómenos climáticos, inundaciones principalmente. ¿La soja puntualmente tiene algo que ver? Porque es lo que por ahí en redes sociales cada vez que pasan este tipo de fenómenos, alguna gente le echa la culpa a la soja y puntualmente lo que se dice es sigan plantando, sigan deforestando, este es el resultado. La soja no es el responsable directo, el problema que se genera es la deforestación, que castiga fuerte a todo lo que es el Chaco americano, el Chaco argentino, el Chaco boliviano, el Chaco paraguayo. La deforestación genera emisiones de dióxido de carbono, que es el responsable del calentamiento global de la temperatura. A su vez, la deforestación genera desertificación. A su vez, los suelos, por los monocultivos, en este caso soja, pero también cualquier otro monocultivo, genera que el suelo vaya perdiendo su capacidad nutriente. Entonces, genera que muchas veces los suelos terminan siendo cada vez más esponjosos. En nuestro caso, en nuestra ciudad, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo nos adaptamos a los cambios climáticos, es decir, cómo la ciudad de Resistencia comienza a repensar una infraestructura basada en esta adaptabilidad a los fenómenos climáticos, en infraestructura, en servicios, en valorar y externalizar estos costos, porque esto tiene un costo económico, estas lluvias tienen un alto costo económico para el vecino que pierde sus cuestiones, pero también para la ciudad que tiene que trabajar denodadamente con equipo, con maquinaria, con personal, es decir, hay un costo ambiental que se lo ve día a día, pero hay un costo económico que se va proyectando en el tiempo. Otro tema, por ahí saliendo, te aviso que empezó a llover de vuelta porque hay una alerta, el municipio emitió una alerta hoy no más temprano, de que desde mañana, en realidad hasta el sábado, vamos a estar de vuelta complicados. Si nos querés hablar un poquito de eso y después vamos a la próxima pregunta. Tenemos un escenario de alerta climática desde miércoles hasta el domingo inclusive. Se prevé de acá al domingo entre 70 a 100 milímetros, que con lo sensible que está el tema es un número importante. El día sábado estaba prevista precipitaciones, pero cayeron 210 milímetros en 3 horas. Esto, lamentablemente, y que no suene como excusa, pero cuando cae en tan corto periodo de tiempo, no lo soporta Montreal, no lo soporta Bogotá, no lo soporta Río de Janeiro, no lo soporta Salta, no lo soporta Corrientes, que tal vez tenga un desagüe natural Buenos único. Aires tampoco. Buenos Aires, que tiene inversiones de más de 4.000 millones de dólares por BID, por Banco Mundial, por la CAF. Cuando llueve 70 milímetros, la ciudad de Buenos Aires, en la zona donde estaban los arroyos entubados, sufre. Y acá en nuestra ciudad repercute. El tema es cómo la ciudad responde una vez que para la lluvia, es decir, cómo responde una vez que finaliza la lluvia. Y a diferencia de lo que fue la lluvia del 8 de enero, y las lluvias posteriores al 8 de enero, tuvimos en lugares donde estuvimos complicados el 8 de enero, donde vecinos estuvieron complicados, una mayor capacidad de absorción en menor periodo de tiempo, zona oeste y zona sur de la ciudad. Sí hubo muchos inconvenientes en la zona norte de la ciudad, en las zonas de asentamiento sobre las lagunas,
y trabajos focalizados que lo que hizo el municipio fue, de manera preventiva y teniendo en cuenta este escenario de lluvia previsto a partir de hoy miércoles, es trabajar en materia de desagüe, en materia de asistencia, en materia de limpieza de canales, de zanjas, de mantenimiento de basura, a los efectos de prevenir y mitigar, por lo menos, que la cantidad de agua que haya no genere tanto problema. Otro tema sensible para el municipio, con la recolección de residuos. Hace 3 años y medio que está Capitanich al frente del municipio y la cosa sigue, palabras menos, prácticamente igual que cuando lo agarró, cuando tomó el municipio. ¿Qué se hizo mal? ¿Se enfocó mal? ¿O es un tema muy difícil que requiere una inversión por ahí, que necesita que se venga de afuera, que sea Nación o algún organismo internacional de crédito, de todo lo que hablabas vos, para encauzar de una vez por todas un tema no menor como el de la basura? El tema de la basura realmente es complejo, pero más allá de la complejidad hay que tener soluciones. Nos hubiera gustado y nos gustaría tener todavía mejores resultados. Hay cosas que consideramos que se han hecho bien. Una de ellas es la recolección diferenciada de residuos. La gente ha comenzado a tomar el hábito de separar los residuos, de que se comience a hablar en la ciudad de resistencia de reciclados, de recuperación de residuos, de las islas verdes, de instituciones que separan los residuos. ¿Pero va a parar todo al mismo lugar? No. Hay una recolección diferenciada que se hace 4 veces por día, de forma específica. Hay lugares específicos donde se recolecta. Todo va a un lugar diferenciado, trabajan cooperativas que trabajan con eso, no van al basural. Y es lo que nosotros explicamos, que la gente tome ese hábito de separar en su casa. No es que va al mismo camión de basura y no va al relleno sanitario de María Sara. Otro punto que nosotros vemos como positivo es la contenerización. Se está empezando a cambiar por primera vez en los barrios, sobre todo de zona sur de la ciudad, característicos barrios tipo Fonavi por las construcciones, que por años tuvieron un sistema de contenerización bastante deficitario, no solo por la cantidad escasa, sino por el vandalismo, porque se rompen y porque estéticamente invitan a que todo el día se tiren basura. Ahora el municipio está sustituyendo y está colocando contenedores de plástico, un plástico reforzado, con tapa, estéticamente son mejores, como pasa en prácticamente todas las capitales, y hay mejoras en algunos lugares. Queremos sí que haya una mayor velocidad y llegar a los 300 contenedores colocados de acá a octubre, noviembre del 2019. Tuvimos un inconveniente con lo que fue el año pasado con la empresa Cotreco, que eso realmente generó un retroceso, por lo menos un año de pérdida en lo que se planteaba hacer, que era la planta de transferencia de residuos, la construcción del sitio de disposición final de residuos de María Sara II. Lamentablemente, un poco en cuenta el escenario económico que quedó obsoleto a lo que la empresa había trabajado y que la propia empresa entró en una convocatoria de acreedores y prácticamente cesó todos los servicios que venía prestando en la provincia de Córdoba y en Santa Fe, repercutió de manera negativa, no era el servicio que el municipio quería, por el cual el municipio había comenzado a pagar, entonces se rescindió, se dio de baja, y lo que el municipio está haciendo en este momento es, en materia judicial, solicitando el pago de las garantías correspondientes, de los seguros correspondientes y del pagaré correspondiente que eso hubo, más allá de las acciones legales que generó el municipio. Ahora bien, ¿cuál es lo deficitario? Creo que tenemos que seguir avanzando en la educación al vecino de la ciudad. Creo que tenemos que seguir profundizando el por qué no hay que armar mini basurales. Tenemos que mejorar la recolección en lugares donde hoy pasa de forma deficitaria. Si bien prácticamente el 100% de la ciudad hoy es cubierta por el servicio de recolección y la frecuencia 6, es decir, que el camión pase 6 veces por día, pasa en buena parte de la ciudad. Hay sectores que, porque la ciudad se extiende, porque todavía no estaba previsto, por inaccesibilidad en calles, que todavía falta que el camión pueda estar visible todos los días, o al menos 6 veces a la semana, que es el objetivo que nosotros tenemos desde la gestión. Secretario, ¿cómo afecta estas lluvias el tema de no la recolección de residuos, sino la cultura que tiene? Usted habló de un tema de que hay un cambio cultural de parte del vecino, pero sigue habiendo, la gente sigue tirando en la calle. ¿Cómo afecta realmente eso? Porque muchos plantean, bueno, no hay recolección de residuos, pero también es una cuestión cultural de la gente. Afecta muchísimo. Pongo un ejemplo. Nosotros, una de las formas que tenemos de eliminar los mini basurales, de los 170, 180 que había al inicio de la gestión, hoy nosotros estamos en 80, 90, que sigue siendo un número altísimo, que sigue siendo un número realmente
muy por encima de las expectativas que nosotros queremos de ¿Y qué zonas? Principalmente zona sur, todo lo que es la zona de Soberanía, que es el gran lugar que se transforma en un basural. Y ahí nosotros tenemos distintas formas de cerrar un mini basural, forestando, plantando con los vecinos, con el control de los vecinos. ¿Qué pasa? En muchos lugares hay controles de vecinos, de comisiones vecinales que controlan el predio, se hace la limpieza. Ahora, por el tema de las lluvias de estos días, feriados, por ejemplo, eso cesó un poco y era notoria la cantidad de basura que volvió a haber el día lunes. Es decir, hay un fenómeno que también está asociado a cuando se deja de vigilar o se deja de controlar, inmediatamente se vuelve y se tira la basura. Eso es lo que nosotros queremos un poco lograr, ese cambio cultural, esa transformación que se puede hacer, porque volver a tirar basura en un mini basural implica mayores costos, implica presencia de feos olores, riesgo de incendio, presencia de vectores, presencia de alimañas, el afiamiento lógico y propio del lugar, pero es algo que en ese sentido todavía estamos por detrás. ¿Y esa es una batalla que ustedes ya la piensan encarar con los chicos en la escuela, que con el adulto ya es una causa perdida, o creen que todavía son recuperables las personas adultas en este sentido? Son recuperables. Resistencia es una ciudad particular de cómo los resistencianos entendemos al ambiente de nuestra ciudad. Con motivo de Laguna Francia, por ejemplo, se dispara un tema que son las lagunas en la ciudad de Resistencia. 141 años de historia en nuestra ciudad nos demuestran que de las 90 lagunas que teníamos, hoy tenemos con suerte que se puede considerar lagunas, 21. El Río Negro, que muy poca gente lo conoce, el Río Negro es inaccesible para la mayoría no lo sabe, no lo ve al Río Negro, y por años hemos sido muy dañinos con nuestro río. Y no está del todo integrado en la ciudad, ¿no? Absolutamente desintegrado de la ciudad. Y la basura hasta hace 20 años atrás había que usarla para rellenar lagunas, para rellenar riacho, caso de Riacho Arazá, para rellenar lugares nuevos que se estaban dando. Es decir, es muy difícil la vinculación que tenemos, que afortunadamente está cambiando. Pero el tema de la basura, ¿qué pasa? Muchas veces creemos que se la damos a una persona, se la tiramos en otro lado y mágicamente... ¿Sigue existiendo eso de la persona que pasaba con el carro a retirar por ahí la basura de la puerta de la casa de la gente, de un vecino, y que por, no sé, bueno, ahora con la inflación no sé, pero antes, hasta hace unos años se decía que por 10 o 20 pesos te sacaba la basura y vaya uno a saber dónde la dejaban? ¿Eso sigue existiendo cada vez más, también fruto de la crisis económica? Justo tuvimos una reunión también con varios carreros, asociaciones de animales, para también dar una solución a lo que es el tema de la tracción a sangre. Porque eso implica ver cómo reincorporamos a esa gente que está arriba de un carro, que viene por generaciones y que lo ha hecho y lo ha tomado como un trabajo habitual, versus también la cuestión animal, el derecho del animal. Es decir, son cuestiones, conflictos que se chocan, entonces tratamos de dar una respuesta, pero la crisis económica que hoy tenemos hace que muchas familias que por ahí anteriormente tenían otra salida, hoy recurran a un carro para recolectar basura como única fuente de ingreso. Entonces es cada vez mayor la cantidad de basura que en ese sentido los carreros generan. Pero el carrero no sería el problema. El problema es que muchas veces nosotros, cuando generamos esa basura y se la entregamos a esa persona, es entendible, se puede justificar si no pasó el recolector. Ahora, hay zonas en la ciudad donde el camión pasa 7 veces por semana, donde está perfectamente cubierto, donde no hay problemas en la recolección, entonces muchas veces es también una corresponsabilidad que tenemos que tener, porque no es que la basura desaparece mágicamente cuando se le entrega a un carrero. Claro, va a algún lado, y no es el basural habilitado. Uno de los temas en los que hace hincapié el intendente es la forestación de árboles. Él habla de 40.000 nuevas especies en estos 4 años de gestión. ¿Cómo pegó eso en la gente? Porque hay lugares, hay escuelas y demás donde ustedes van y donan los árboles del vivero y demás, que los cuidan por ahí, y si ese número de los 40.000 ayudan o falta mucho más para que Resistencia sea una ciudad con mayor oxígeno y todo lo que implica un árbol, ¿no? que ya se sabe. Eso es uno de los hitos de esta gestión, poner al arbolado urbano como una política pública, una política de trabajo asociativo con escuelas, con ONGs, con vecinos, clubes, empresas. El lunes estuvimos con la Cámara de Comercio haciendo un programa de padrinazgo también.
El arbolado urbano es clave en una ciudad como Resistencia. 40.000 árboles es una meta ambiciosa, pero creemos que lo vamos a superar e incluso vamos a pasar ese número de 40.000. Parece que Resistencia tiene mucho verde. Uno ve la mancha aérea, ve Google y demás, y parece que la ciudad cubre. Ahora, tiene una cobertura importante en lo que es el micro y macrocentro. Uno se aleja o va a los barrios nuevos y la carencia de árboles es notoria. Y allí juega la importancia del arbolado urbano como fuente de oxígeno, como fuente de cubrir lo que se llaman las islas de calor, como forma paisajística, como espacio de biodiversidad. Cada vez que se construye una calle se planta o se logra que el vecino plante 12 árboles por cuadra, por vereda, 24 por cuadra. Es decir, son expectativas que se están cumpliendo. Hay un censo arbolado que se hizo en la gestión, que está incompleto, es cierto, pero que marca que Resistencia tiene aproximadamente 60.000 árboles. De esos 60.000, 2.000 están en situación de que tienen que ser tomados están enfermos, tienen que ser podados o tienen que ser tratados. Resistencia tiene una buena cantidad de árboles, el tema es que está muy desproporcionada como está ubicado, es despareja la ubicación, por eso la política de arbolado público, junto a instituciones, junto al programa de padrinazgo, lo que hace es que el vecino se apropie del árbol, que lo toma al árbol como un patrimonio de la ciudad, no simplemente como un elemento que hay que sacarlo o que genera molestias. Sé que por ahí no es totalmente tu área, pero es algo que uno lo ve todos los días. ¿Qué se puede hacer con el servicio de transporte? Porque Resistencia, al ser la arquitectura de la ciudad, hace que sea muy sencillo hacer un sistema, está bien, a la europea o en el sentido del Metrobús de Buenos Aires. Pero hubo una audiencia pública, hubo 2, y la gente votó para que se siga de la misma manera, ya sea gente suelta o gente que por ahí fue en base a alguno de las empresas de transporte que dijeron vayan y voten esto. ¿Por qué se resisten por ahí esas corporaciones, si se le puede llamar así, a los cambios en ese sentido que sería para mejor? Por poner un ejemplo, que no haya una parada de colectivo cada 2 cuadras en las callecitas del microcentro, cuando un colectivo gigante obstruye el tránsito, complica, genera smog y todo lo malo que trae. ¿Por qué las personas se niegan a caminar 4 cuadras hasta una estación de transferencia, o que se usen las 4 avenidas como grandes vías de llegada al colectivo, si total caminas 2 o 3 cuadras y puedes tener una parada? En primer lugar, el municipio ha encargado una política en lo que respecta al transporte público de innovación, de refuncionalizar el sistema, de evitar lo que mencionás, que todo pase por el centro, que todas las líneas de colectivos pasen por la plaza central. Claro. Hay una reticencia también del sector empresario. Sí. El municipio en ese sentido siempre ha priorizado la audiencia pública, el proceso transparente, el proceso de consulta ciudadana. De hecho, ahora está habiendo algunos problemas con la audiencia, con la nueva licitación, ¿no? Ahora hay un problema con la licitación que se tiene que celebrar para el mes de junio. Sí. Es decir, el municipio ha hecho bien y ha puesto un menú de opciones como para cambiar este paradigma del transporte público de la ciudad de Resistencia. Ahora bien, la ciudad de Resistencia, sus 350.000 habitantes, sus casi 450.000 con área metropolitana, sigue siendo una ciudad donde todo convive en 10 cuadras, donde toda su vida social, cultural, política, económica, financiera convive en un radio de 10 cuadras. Y para el caso de Resistencia, que está en ese limbo de dejar de ser un pueblo grande a pasar a ser una ciudad en serio, hay cuestiones que por ahí son duras, entonces cuesta cambiar, cuesta todavía un cambio cultural como el que hablábamos de los residuos. Es empezar a creernos que vamos a ser una ciudad en serio, que somos una ciudad que dejamos de tener características propias de una ciudad-pueblo y que sí vamos a una ciudad del siglo XXI, con sus contradicciones, con sus problemas y con sus complejidades, pero como toda lógica de capital, los cambios toman tiempo, cuesta evolucionarse, transporte, pero también el tema de la basura, al tema del arbolado o al tema de cómo entendemos a las lagunas. Es decir, son cambios que se tienen que ir dando gradualmente y que lo ideal es que el vecino lo haga se apropie con mayor rapidez del tema. Creemos que sí, pero también hay reticencia y resistencia muchas veces de ciertas corporaciones que les conviene seguir con un status quo y no adaptarse a los nuevos tiempos. Resistencia. ¿Qué le decís al vecino que dice, bueno, sabemos que llovió más
de lo normal, de lo histórico, pero ¿qué le decía al vecino que estamos en un año electoral y se utiliza el tema de las inundaciones en las calles? ¿Qué le decía al vecino que manifiesta, no, bueno, con la gestión anterior nosotros estábamos mejor, no nos inundábamos, nos llenaron de asfalto y ahora nos pasa esto? Y el municipio plantea algo que es real, pero que a la vecina no lo entiende. ¿Cómo le explicás de que esto no tiene que ver solamente con el pavimento, con el relleno de laguna que viene, de, como vos dijiste, de hace años, desde que se fundó la ciudad? ¿Cuál es el mensaje concreto, real y para que se tranquilice, digamos, de que esto no es un tema de esta gestión? En primer lugar, al vecino hay que hablarle como un ciudadano informado, hay que hablarle con responsabilidad, con seriedad, no hay que faltarle el respeto, por eso hay que ser muy cauto y no salir como muchos funcionarios de gestiones anteriores en el municipio de Resistencia, que muy sueltos de cuerpo hablan y dicen rápidamente, echan culpas, porque es entrar en un juego electoral, es un juego electoral perverso cuando la gente sufre. Al vecino de la ciudad de Resistencia hay que decirle, ¿qué le pasa a la ciudad de Resistencia? En primer lugar, no es una excusa, pero Resistencia está en un valle de inundación, Resistencia sufre los embates en corto tiempo de grandes cantidades de agua. Mucha gente dice, me inundaba donde antes no me inundaba. Es cierto, hay problemas que a la ciudad le faltan obras hídricas y en ese sentido se están haciendo varias obras, por ejemplo en el barrio Mujeres Argentinas, se inicia en el barrio Independencia, se está haciendo en la avenida Lavalle. Se está por empezar en todo lo que es la zona más crítica de la ciudad, que es la zona de Avenida Wilde, Belgrano, Julio Roca, pero son paliativos, son obras que minimizan o tratan de mitigar. La ciudad de Resistencia debe o necesita una obra hídrica de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, que hoy en este contexto realmente es dificultoso. Al vecino lo que se le tiene que decir es que muchas veces la ciudad de Resistencia tiene zonas críticas, es decir, si uno está sobre la vera de una laguna, lamentablemente puede sufrir una consecuencia porque la laguna sube, desborda. Al vecino lo que se le tiene que explicar es que cuando para de llover nos tiene que avisar rápidamente para que nos diga si las bombas están prendidas, para que nosotros monitoreamos permanentemente las bombas municipales. Estamos en contacto con la Administración Provincial del Agua para que monitoree y haga un seguimiento de las bombas que también tiene la Administración Provincial del Agua en sus distintos puntos. Al vecino hay que decirle que la ciudad de Resistencia, las lagunas están en su mayoría en zona norte. En zona sur, por ejemplo, el canal Soberanía afecta a aquellos que están desde Edison y Marconi hasta Soberanía Nacional. Dependen de la velocidad de cómo escurre el canal Soberanía. Luego está el canal Quijano, que es un canal muy chiquito que está a 8 cuadras del canal Soberanía, que nosotros hacemos una limpieza permanente de ese canal y que le pedimos por favor al vecino que no arroje basura allí, porque muchas veces se genera tapones y obturaciones. Y después está el canal 16, del cual depende mucho de los barrios de lo que es la zona oeste de la ciudad de Resistencia. Muchos barrios de la zona oeste que en enero sufrieron gravísimas consecuencias, tuvieron con la lluvia del sábado una capacidad de escurrimiento más rápida porque la obra de ensanchamiento del canal 16 está mejorando, está más limpio, entonces permitió escurrir el agua. Ahora bien, al vecino de la ciudad de Resistencia tenemos que repensar esta ciudad en materia hídrica, no es de un día para el otro, las obras son necesarias, pero también ciertos cambios de hábito de conducta. Nosotros vamos y limpiamos, porque estuvimos en zona norte, estuvimos en la zona sur de la ciudad y uno encuentra botellas, bolsas de basura, ladrillos, un montón de cosas que eso hace que el normal escurrimiento del agua lamentablemente sea mucho más lento. Construcciones ilegales, taponamientos sobre los desagües, eso genera una mayor cantidad de inconvenientes al momento de escurrimiento del agua. Hoy estuvimos en zona norte, zonas muy lindas, pero que uno ve que el desagüe está bien, la zanja está bien, pero tiene tapones, taludes de tierra o construcciones que se hicieron de puentes de hormigón que tapan la zanja. Es decir, hay un doble juego y hay una doble forma de entender el problema. Lo que sí nosotros del municipio, lo que le pedimos al vecino es inmediatamente la asistencia, que nos avise, que nos comunique para que el equipo esté en calle trabajando, para que la solución sea lo más rápida posible, para tratar de llegar en el momento justo, ya sea con la asistencia de arena, de prevención con materia de desagüe, con la máquina trabajando. Es decir, es un combo y es un sistema que a nosotros sería mucho más fácil decir es el agua, es la precipitación que cae, que en cierta manera es lo científico y es el rigor científico que pasa.
pero la gente que pierde sus electrodomésticos, pierde sus muebles, que tiene 70 centímetros de agua, es muy difícil dar una explicación. Lo que sí le pedimos es, aunque suene difícil, un poco de paciencia, pero que nosotros estamos trabajando denodadamente como para evitar o al menos minimizar los impactos que estas inundaciones históricas que estamos viviendo, estos casi 1.200 milímetros que tenemos caídos en 4 meses, sea lo menos dañino posible. Vamos a hablar de dañino. El APA planteó que todavía se espera lo peor y empieza en la época invernal, en donde vamos a plantear el tema de los electrodomésticos. Desde el municipio se está trabajando con respecto a que si estas lluvias continúan en épocas invernales, la contención también humana que ya le están dando, pero la contención humana es diferente cuando por ahí estás con 70 centímetros de agua en tu casa un día de verano a un día de invierno. Si están trabajando con respecto a eso, tienen previsto qué se hace en época invernal, que es diferente la situación. Absolutamente. El municipio en ese sentido tiene un cuerpo de asistencia social que ha funcionado en enero con lo que fue el desastre del 8 de enero en adelante, un sistema de contenciones en centros comunitarios, con comidas, almuerzo, desayuno, merienda, cena, un equipo de cultura que trabajó muy bien, de contención a los chicos que había, hubo casi 700 evacuados allí trabajando, un sistema de provisión de elementos, colchones, frazadas, mercaderías, bolsas de arena, contención psicológica, por supuesto, un gabinete también científico de asistencia a los vecinos que muchos perdieron absolutamente todo, entonces esa contención. Para invierno con una lógica también, los centros comunitarios, los 15 centros comunitarios habilitados, las escuelas que se habilitan también, junto al personal municipal trabajando en todas las áreas, en todas las facetas, una contención social, a una contención anímica, a una contención cultural, a una contención deportiva, literaria. Muchas veces lo que se necesita en ese momento es tratar de sortear el problema. Entonces, teniendo en cuenta lo que fue la experiencia de enero, el municipio tiene preparado y tiene el protocolo de emergencia, que es lo que nosotros decimos en estos casos. No solamente es activar la defensa civil, las bolsas de arena, los puntos con las cuadrillas municipales donde trabajar, sino también todo lo que va detrás, ¿no? Los centros comunitarios que están atentos y preparados, el personal municipal que está atento y preparado si tiene que recibir gente, o si hay que ir a una escuela donde hay evacuados, el personal municipal que va y hace esa contención primaria, esa primera línea de choque, como para tratar de al menos de morigerar el mal trance que uno está llevando. Vos estás permanentemente en el lugar del hecho, como ser humano, algo que te toque, que te movilice, que veas que bueno, que el intendente también lo moviliza, porque más allá de ser un funcionario que tenga que cumplir algunas cuestiones específicas, somos un ser humano, somos ciudadanos acá. Algo que vos estás viendo en este tiempo que te toque en la parte humana. Mira, el día sábado el intendente estuvo desde las 6 de la mañana a 5:30 recibiendo más de 300 o 400 llamados, reclamos, pedidos. Fue innegable y la vocación de servicio que tiene Jorge Capitanich al servicio de la ciudad y esa visión humanista de tratar de atender todos y cada uno de los reclamos, de pedirnos por favor que nosotros como funcionarios, pero también como vecinos de la ciudad, podamos dar una solución a ese llamado incesante de toda la geografía de la ciudad de Resistencia. Realmente movilizó ver el sábado lugares que uno iba y asistía, por ejemplo en zona sur o en la zona del golf club o lo que nos iba llegando, de cómo el agua cuando empieza a crecer no hay forma de contener, como no hay forma de pararlo, esa situación prácticamente de desesperación, pero que también uno muchas veces, más allá de la cuestión anímica y de cómo golpea, tiene que tratar de ser lo más racional y hasta frío posible para tratar de dar una respuesta rápida, directa, porque lo que necesitamos en ese momento es poder llegar a todos y cada uno de los vecinos de la ciudad de Resistencia, a todos y cada uno de los reclamos de los más de 400, 500 pedidos de asistencia que hubo el día sábado, pero también lo que fue el 8 al 13 de enero, visitar barrios que tenían 1 metro, 1,5 metros de agua y dar una contención que muchas veces era absolutamente insuficiente, absolutamente poco para el momento, pero que era oro en polvo en ese momento para la gente y en ese lugar y en ese horario específico.
Así que nosotros lo que uno ve al intendente y ve ese afán de tratar de solucionar es el principal motor, porque muchas veces la respuesta llega o llega tarde, pero está la voluntad de hacerlo, está el trabajo coordinado, profesional de hacerlo, que el voluntarismo es bueno, pero cuando queda coordinado, profesionalizado es mejor, así la respuesta es más rápida, es más efectiva y el problema de la gente por lo menos es menor en el tiempo. Hablábamos recién de un año electoral. Te divido en dos la pregunta. Por un lado, si te animás a hacer un análisis de qué es lo que vos ves en el plano nacional, provincial y municipal de lo que viene en estas próximas elecciones. Y por otro lado, a lo largo de todas las respuestas que nos fuiste dando, vos hablas de políticas estructurales que se extiendan en el año. Si el año que viene Resistencia cambia de color político o por ahí sigue el mismo color político pero con otro candidato, ¿crees vos que se podrían sostener estas políticas, ya sea con el tratamiento de la basura, con los cambios culturales, con lo que es la línea de obra pública de pavimento, el abordaje de transporte público? Capitanich, el gran logro que ha tenido como estadista y como político, que es que vino a no solo a dar un viento fresco a la salud de la provincia del Chaco, sino a la institucionalidad en la política. A que la política sea de mediano a largo plazo, que la política no sea algo pasajero, que la política no sea solamente la dinámica de un día o de un reclamo. En la ciudad de Resistencia, Capitanich, junto a la Facultad de Arquitectura, plantearon lo que fue, o lo que es, el futuro Código de Planeamiento Urbano 2040. Hace 40 años fue el último plan que la ciudad de Resistencia se dio. Es decir, que Resistencia se planteó qué ciudad futuro voy a hacer en 1979, con un plan urbanístico militar, con una lógica militar, con una lógica más bien estructurada en ciudades satélites, totalmente distinta a lo que es hoy una ciudad como Resistencia. Entonces Capitanich, con técnicos como es la Facultad de Arquitectura, con todo un equipo de trabajo que se hizo, plantea, señores, acá está el Código de Planeamiento Urbano, lo que se necesita es el financiamiento constante de este Código de Planeamiento Urbano, es decir, que no quede en una biblioteca, que de acá a las distintas gestiones que vengan en el futuro, que se sucedan, que este instrumento sea financiado. Generó un código ambiental de la ciudad de Resistencia que se está empezando a aplicar para que acá en el futuro sea aplicado, para que sea financiado y que sea aplicado. Genera obras hídricas para que continúen en el tiempo, genera pavimento para que el pavimento, que uno cuando va a otra ciudad, el pavimento hace décadas dejó de ser una prioridad. Claro. Y acá en Resistencia, cuando asumió Capitanich, tenía menos del 31% de la ciudad pavimentada. Era prácticamente una utopía cruzar de norte a sur, de este a oeste, y hoy cualquier ciudadano de Resistencia puede ir, y no por una avenida, puede ir por cualquier calle. Pero son cuestiones estructurales de la carencia de cuestiones estructurales que tenía la ciudad de Resistencia. Entonces, una vez que está el pavimento, uno puede pensar ya en una política de separación de residuos, de luminaria LED, de hablar del cambio climático, de energía solar, de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque ya fue dejando de lado las cuestiones básicas del día a día. Ahora bien, Capitanich plantea para los 150 años el parque lineal de la soberanía nacional. Hace 40 años atrás, la soberanía nacional era el límite de la ciudad. Hoy prácticamente es el centro, es ya el centro de la ciudad de Resistencia. Y hay sectores de soberanía que estos 14 kilómetros que necesitan reconvertirse en un parque público, en una gran avenida de circunvalación. Es decir, Resistencia tiene que empezar a hablar otro idioma, y en ese sentido Capitanich al Chaco le hizo hablar otro idioma, y esta ciudad le está dejando las instancias de cubrir. En un escenario nacional donde Resistencia fue absolutamente castigada, con falta de financiamiento, con la privación del préstamo de la CAF, que hubiera permitido más de 400 cuadras de pavimento, con muy poco o nulo financiamiento a nivel nacional. Es decir, la mirada federal de que tanto pregona el presidente Macri y demás hacia la ciudad de Resistencia fue totalmente dejada de lado. Entonces, con eso, en un país que va en pique, en un país que tiene... Estamos superando, así como superamos en nuestra ciudad los récords hídricos, superamos dólar, superamos riesgo país, es decir, en un escenario cada vez más delicado y feo a nivel federal. Sí, pobreza, inflación y la mayoría de los índices económicos dan negativos. Negativos, hoy se conoció en la política online índices totalmente negativos en cuanto a exportación, ámbito financiero, Infobae, diarios que uno dice que son más de centro, más equilibrados, están marcando una tendencia de que hasta el propio Círculo Rojo ya empieza a plantear
la miopía que hoy es el gobierno nacional, y en este contexto de absoluta y fragilidad institucional como está viviendo el país, en Resistencia a la Obra no paró, se construye plazas, se construye espacio público, se construye pavimento, se construye institucionalidad. Es decir, en ese sentido la gestión de la ciudad, con todos los faltantes, con todos los debes que hay por supuesto, ha tratado de sortear una realidad nacional que castiga no a la política, no a una gestión, sino a los 44 millones de argentinos. No, simplemente al vecino de la ciudad, que atento a estas lluvias que se están por venir, que por favor, cualquier cuestión, cualquier punto, están habilitadas todas las líneas del municipio para tareas de prevención, para que si tienen algún problema o algún lugar donde quiere que el municipio pueda ir a intervenir, que nos avise, o cualquier asistencia, están habilitadas. El personal municipal ya está desplegado, ya está atento, en el sentido de destacar y valorar al personal municipal que denodadamente trabaja en pos de mejorar y minimizar todos los problemas asociados a la lluvia, y que estamos trabajando para que el vecino pueda sufrir menos los problemas asociados con el agua, que por favor nos tengan un poco de paciencia si hay grandes problemas o si hay inundaciones. Sabemos que falta mucho, pero que estamos atentos para lo que va a ser de acá al domingo, con un escenario de fuertes lluvias en principio, atentos a cualquier circunstancia o a cualquier reclamo o demanda del vecino de la ciudad. Super.